¿Cómo están, queridos amigos, queridos hermanos? Feliz sábado para todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Reunión. Estamos acá compartiendo una nueva transmisión desde el canal para compartir con ustedes una nueva lección de escuela sabática, la lección número 3. Estoy acá con Roberto, o yo estoy con Roberto, mejor dicho. Yo estoy acá con Leandro, Sí, así sería. así vamos a poner las cosas como son. Todavía me encuentro, bueno, en realidad no me encuentro todavía en Buenos Aires. Ahora sí, grabando con Roberto el programa para este sábado, pero en realidad nos encontramos en otro lado, en Villa Giardino, Córdoba. Por la fe lo digo, porque todavía no estamos ahí, pero en el momento, si se nos cae el lagrimón, en el momento nos vamos a estar encontrando, compartiendo con hermanos el primer día de un encuentro muy especial titulado Fiesta de las Cabañas. Así que Seguramente estamos ahí en el chat en vivo, como siempre. Lo que saludándonos. importa siempre es la palabra de Dios, que es lo que vamos a estudiar. Y eso no tiene ni grabado ni vivo. O sea, siempre, desde que se escribió hasta el fin del mundo, va a tener siempre su mismo significado. Es así, y lo lindo es estar en el espíritu, ¿no? En Así el es. mismo espíritu, compartiendo. Y lo vamos a estar leyendo, ¿sí? En el chat, así que no dejen de comentar. Aquellos que no pudieron participar del encuentro, o también de los que están en el encuentro y nos están mirando ahora, también un saludo grande para todos. Vamos a estar compartiendo hoy la lección de escuela sabática para este trimestre titulado La vida de Cristo, parte 5, que ustedes pueden descargar de forma libre y gratuita desde la página web de tiempodereunión.com, ¿sí? Allí van a encontrar el enlace para poder descargar el archivo, todo gratuito, todo libre, en el formato que ustedes quieran, para verlo de forma digital como lo estamos viendo ahora, impreso, en fin. Y la lección de hoy se titula, títulos largos, La resurrección de Lázaro y las conspiraciones sacerdotales. Ya el título está muy bueno. Me trae muy buenos recuerdos cuando hice la serie del deseado de todas las gentes. Son capítulos que me quedan muy vivos. De hecho, la lección nos sugiere los capítulos 58 y 59. Wow. Y el 58 para mí debe estar ahí en el top 5. Son 87 capítulos. Debe estar entre los mejores 5 seguros de la muerte de Lázaro. De hecho, escogí un par de citas que van a ver que son una bomba. Una explosión, así que atentos. Bueno, ahí ya les estamos anticipando. El programa hoy vamos a tener distintas secciones, entre ellas la parte final a cargo de Roberto. Hoy lo voy a estar acompañando en la conducción. Ya la semana que viene va a estar Roberto en la conducción, pero y en la próxima van a tener de vuelta para hablar un poco acerca de algunos aspectos de la escuela sabática. La primera parte va a estar a cargo del hermano Daniel Benhart de Argentina, sí, que también está participando del encuentro de la Fiesta de las Cabañas. Y en la segunda parte, el hermano Carlos Hernández, que por gracia de Dios y por fe, nuevamente estoy diciendo, estamos teniendo el gusto de recibir acá en Argentina a partir del día 10 de este mes, del día 9 de octubre, pero que vamos a estar compartiendo con él desde esta fiesta en primer lugar, ¿no? Así que bueno, contento por esta participación y sobre todo porque están ustedes. Gracias siempre ahí por suscribirse al canal, por darle me gusta, por sobre todo compartir este enlace, porque nos ayudan a que más personas lo puedan ver, ¿sí? Este enlace y este canal y demás no es algo que nosotros utilizamos para financiarlo, ¿sí? Todo esto lo hacemos ad honorem, independiente de lo que hacemos nosotros en nuestro ministerio, y nos alegra muchísimo de que ustedes también lo tomen de esa manera y lo difundan y lo compartan para que llegue, ¿sí? Para que otros conozcan de este mensaje. Amén. Así que vamos a comenzar, ¿te parece, Robert? Vamos a pedir la dirección del Espíritu de Dios y que nuestro Padre nos dirija en cada una de las partes que vamos a estar teniendo el día de hoy. Así que los invito a ponernos reverente para la primera oración. Querido y amante Padre Celestial, te damos las gracias, buen Dios, por esta oportunidad que nos regalás para abrir tu palabra, para escuchar tu voz. Te ruego, Padre, para que nos des ese espíritu, nos des a Cristo, aumentes nuestra fe y abras nuestros oídos para escuchar tu voz. Rogamos, Señor, que dirijas cada una de las presentaciones, de las que están grabadas, Señor, pero también de las que vamos a estar diciendo en vivo. Pon tus palabras en nuestra boca, unge nuestros labios para que sean tus palabras, para que sea tu voz. Y también, Padre, dirige a cada uno de los hermanos que va a estar participando en esta iglesia virtual, en este chat, donde vamos a estar conversando sobre la palabra. Padre, danos ese espíritu para seguir creciendo y para cada día, al contemplarte, reflejar tu imagen, reflejar tu amor.
En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. De esta manera, queridos amigos, iniciamos con el primer repaso de la lección, con la primera parte a cargo de nuestro hermano Daniel Benjar, que no recuerdo las preguntas, vos ya sabés, Robert, pero estará la primera mitad, siempre la primera mitad. Ustedes tienen 17 preguntas, calculo yo, va a ser hasta 9, las 8, 9. 9. Perfecto. De la 1 a la 9. Es salomónico. A salomónico a la mitad. A la mitad. A cargo de nuestro hermano Daniel Benjar, así que mi hermano, gracias por compartir esta parte y te escuchamos. Buenas noches, feliz sábado hermanos, es una alegría para mí poder estar con ustedes en esta noche para repasar la lección número 3, de la vida de Jesús, y vamos a comenzar tratando de responder la primera pregunta. Dice, cuando Jesús estaba fuera de Judea, ¿qué mensaje le llegó a él? Para ello leemos Juan capítulo 11, versículo 1, dicen, estaba entonces enfermo uno, llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Vemos que el mensaje que le llegó Jesús fue de que aquella persona a la cual Jesús amaba estaba enfermo. Y es interesante, y de esto destacamos, que era conocida por los hermanos o por las hermanas el hecho de que Jesús amaba a Lázaro. Y leamos la pregunta número 2, que nos dice, ¿qué dijo cuando lo escuchó? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando escuchó esto? En Juan capítulo 11, versículo 4 dice, oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Qué fue lo primero que dijo? La primera reacción de Jesús fue que dijo de que esta enfermedad era para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y es interesante porque aquí descubrimos en qué consiste la gloria de Dios. La gloria de Dios consiste en dar vida, en entregar, en sanar, en recuperar, en restaurar. En esto consiste la gloria de Dios, y el hecho de que la enfermedad haya aparecido permite que la gloria de Dios sea revelada en la obra que Jesús después va a hacer en la vida de Lázaro. Eso respecto del comentario de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús? Sorprendentemente a cualquier ojo humano, Él se queda 2 días más, se demora. Evidentemente, aquel que es la vida no podía estar en presencia de Lázaro sin que éste permaneciera vivo. O mejor dicho, o dicho de otra manera, si Cristo hubiese estado en la presencia de Lázaro, la muerte no podría haber tenido el efecto que tuvo en Lázaro. La enfermedad no lo podría haber matado porque Cristo hubiese estado presente allí. Y leemos la pregunta número 3, que dice así, ¿qué objeciones ofrecieron los discípulos cuando Jesús se propuso ir a Judea? Lo leemos a partir del versículo 7 que dice, luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas para allá? Dijo entonces Tomás, leo en el 16, llamado Dídimo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que la obra que hacían los discípulos, el pensamiento que ellos tenían en ese momento estaba basado en el miedo. Dado que los fariseos habían querido apedrear a Jesús, ellos no querían acercarse más a esa zona, no querían acercarse más a las vecindades de Jerusalén. Y nos preguntamos, bueno, ¿cuál fue la respuesta de Jesús a esto, no? Lo leemos en el versículo número 9 que dice, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Jesús estaba haciendo la voluntad de su Padre. Jesús estaba caminando a la luz del rostro de su Padre. Mientras los discípulos caminaran a la luz de este mundo, que la luz de este mundo es Cristo, Cristo es la luz de este mundo,
mientras los discípulos caminaran a la luz de Cristo, no tropezarían. Y ahora era el momento de trabajar. El día estaba vigente, había luz y era necesario seguir haciendo bienes y sanando a los enfermos. En ese sentido, Jesús les indica y les dice, ¿acaso no tiene el día 12 horas? Ahora es el momento de trabajar, ahora es el momento de curar. Ahora, cuando la luz del mundo está con ustedes, hay que seguir y caminar y seguir a esta luz, ¿no es cierto? Hablando o haciendo referencia de sí mismo. Y leemos la siguiente pregunta, la pregunta número 5, que dice, ¿qué figura utilizó Jesús para hablar de la muerte de Lázaro? ¿Cómo entendieron los discípulos? ¿Por qué dijo que se alegraba de estar ausente en Betania? Y leemos Juan capítulo 11, a partir del versículo 11, que dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Esta es una enseñanza que Jesús repitió en varias ocasiones, pero que encontramos en el resto de las Escrituras. La muerte es equiparada al dormir, o mejor dicho, la primera muerte que todos experimentamos, Jesús la describe como el dormir. Fíjense cómo está en el siguiente versículo. En Daniel capítulo 12, versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí tenemos en este versículo también la muerte, la primera muerte que el ser humano vive y experimenta es descrita como un sueño. ¿Por qué? Porque habrá un despertar, porque todos resucitaremos, algunos para vida eterna, otros para confusión perpetua, para vergüenza y confusión perpetua. Pero todos duermen y así es como Jesús describe la muerte de Lázaro. Lázaro estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque habría de despertar. Y sigue diciendo el versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. ¿Qué es lo que notamos? Los discípulos entendieron de que Jesús hablaba del sueño, sin embargo Jesús estaba hablando de la muerte. Y Jesús dice que se alegra por los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos iban a poder contemplar la gloria de Dios. Los discípulos iban a poder contemplar cómo Cristo levantaba a los muertos. Y en esto consiste la gloria de Dios, en dar vida. Y Jesús se alegra porque los discípulos van a poder contemplar esto. ¿Para qué? Para que ellos puedan creer en Jesús. Y nosotros vamos a la siguiente pregunta, a la pregunta número 6, que dice, cuando Jesús llegó a Betania, ¿qué encontró? Leemos a partir del versículo 17 que dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Seguimos en el 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Lázaro hacía ya 4 días que estaba en el sepulcro. Para ese entonces, como bien sabemos, el cuerpo se descompone. Había iniciado el proceso de descomposición. Y leemos la pregunta número 7 que dice, ¿cómo expresó cada una de las hermanas su confianza en Jesús al encontrarse con él? Y a partir del versículo 20 dice entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Así que están las dos hermanas, pero es Marta la que sale a buscarla. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Después en el 32 nos describe la reacción de María. María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y aquí vemos esta declaración de fe en las dos hermanas que habíamos mencionado con anterioridad. Ante la presencia de Jesús, Lázaro no habría muerto. Ante la presencia de Jesús, la enfermedad no habría tenido el poder sobre Lázaro y Lázaro no habría muerto. Y lo que me llama la atención y me gustaría destacar de este versículo es de que Marta
reconoce que cualquier cosa que Cristo le pida al Padre, el Padre lo hará. Noten ustedes qué confianza que tiene Marta. Y saltamos a la pregunta número 8, que dice, ¿qué le dijo Jesús a Marta? ¿Cómo respondió ella? ¿Qué gran verdad afirmó Jesús entonces? Y leemos en Juan capítulo 11, versículo 23, que dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Noten ustedes la verdad que declara aquí Jesús. Jesús es la resurrección. En sí mismo está corporizado el volver a dar vida. Es Él es así. Jesús es la vida. Y nos dice que aunque cualquier persona esté muerta en pecados, si cree en Jesús, con solo creer en Jesús, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Jesús, el vivir en Jesús y creer en Jesús, dice que no morirá eternamente, será salvado de la muerte eterna. Hermosa, preciosa promesa la de Jesús que encontramos aquí en este versículo. Y vamos a leer el siguiente versículo que también nos confirma un poco lo que venimos diciendo antes. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Tener al Hijo de Dios es tener la vida. Tenerlo a Él es creer en Él, es estar en Él, es permanecer en Él, escuchar sus palabras, recibir su espíritu. Al hacer así, estamos en vida. Y vamos a la pregunta número 9, que dice, ¿quién seguía a María cuando iba al encuentro de Jesús? Cuando María llegó, ¿dónde estaba Jesús? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Habíamos visto en un versículo anterior de que, habiendo escuchado Marta de que Jesús venía, María se quedó en casa, pero Marta salió al encuentro de Jesús. Ahí hay un diálogo entre Marta y Jesús, y después de ese diálogo leemos lo que continúa. Dice, habiendo dicho esto, fue Marta, ¿no? Fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Dónde estaba Jesús? Jesús estaba esperando por María, quería verla a María y quería básicamente consolarla, quería darle la esperanza que él sabía que iba a tener cuando escuchara sus palabras, cuando viera lo que Jesús estaba por hacer por ellos. Continuamos con el repaso de la lección. Gracias por escuchar hasta aquí. Y nos dejaste, Daniel, ahí con la incógnita de qué es lo que termina ocurriendo, ¿no? Más allá de que hemos estudiado la lección y conocemos la historia, pero la verdad, muy, muy impactante esta primera parte. Te agradecemos muchísimo, mi hermano, por compartirla. Y comento, arranco, Robert, y después, si vos querés ahí, sumale. A mí me gusta mucho esta primera parte que señalaste, el versículo 4 de Juan capítulo 11, donde dice... que oyendo Jesús todo lo que estaba pasando con respecto a la enfermedad de Lázaro, él dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y me quedé pensando en varias cuestiones respecto a este pasaje. Una, el propósito de la enfermedad, y la otra, el tipo de enfermedad. ¿Sí? Por ahí arrancando por lo del propósito, esto de para la gloria de Dios, pensando en la gloria como su bondad, ¿sí? O sea, para que se manifieste la bondad de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, o sea, para que podamos ver cuál es el propósito, cuál era el deseo de él, que era manifestar quién era, o sea, que vino a salvar, que Jesús es la vida, ¿sí? El ladrón vino a matar, robar y destruir, y Jesús vino
para que tengamos vida. Y lo otro que me quedé pensando en este sentido, porque después la historia va de eso, ¿no? Va a demostrar de que Jesús lo que viene a hacer es que todo lo que le pide al Padre, Él lo haría. ¿Y qué es lo que Él revela? Versículo 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, no importa, nosotros tenemos un concepto respecto a la muerte, un tabú, ¿sí? De qué es el fin. Y quienes no entienden esta cuestión, primero discuten el tema de la muerte, de por qué Dios permite ciertas situaciones, y segundo, no entendemos cómo opera esta situación de que Cristo sea la vida y que creyendo en Él, aunque estemos muertos, estamos vivos, y que si creemos en Él, verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, ¿sí? Entonces, me quedé pensando en eso por un lado, y ahí yo te dejo de este puntito, y por el otro me quedé pensando en el tema de esta enfermedad no es para muerte. ¿Y hay enfermedad que sea para muerte? Me quedé pensando, ¿no? Porque dice, esta no es, o sea, hay alguna que sí es para muerte. Y yo me voy a adelantar un poquito, esta es la lección número 3, a mí me toca la lección número 5, y hay una nota en la lección número 5 donde nos habla de enfermedades que sí son peligrosas e incurables y que le debiéramos prestar atención, ¿sí? Así que cuando lleguemos a la lección 5 lo voy a profundizar un poquito más, pero en la nota 7, en la página 26 de la lección dice, esto está en Palabra de Vida de Gran Maestro, página 119, no hay nada que ofenda tanto a Dios, o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más desesperado, el más incurable. Y yo me ponía a pensar, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades incurables o terminales, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Y qué se le viene a la mente al Señor cuando habla de enfermedades incurables o terminales? ¿Y cuáles no? Y para el Señor esta que trajo muerte no era incurable. O sea, uno dice, ¿será que el Señor tiene poder para sanarme de un cáncer y demás enfermedades terminales? ¿Será que tiene poder para eso? Y yo me pregunto, ¿qué es más, o sea, qué es peor? ¿Todas esas enfermedades o la muerte? La muerte es la muerte, o sea, es el fin. Ya ni el médico no puede hacer más nada para restablecer eso. Sin embargo, Jesús tiene la posibilidad de restablecer la muerte. Y sin embargo, hay cosas que son peores y no le estamos prestando atención. Digo, como para poner en balanza. Tal cual. Me parece que la solución está en las mismas palabras de Jesús. Cuando Él dice, Lázaro duerme, ahí está haciendo una diferencia entre lo que es esta primera muerte temporal a lo que es la muerte final, la segunda muerte de la que no hay vuelta atrás. Entonces entiendo, cuando Él dice esta enfermedad no es para muerte, se está refiriendo a que solamente va a dormir, de que Lázaro no va a dejar de existir, no va a sufrir la segunda muerte. Puede ser una de las formas de ver, ¿no es cierto? Entendiendo el lenguaje de Jesús, que Él mismo hace esta diferencia entre, si se quiere decir así, la primera y la segunda muerte. Y después asombra un poco, ¿no es cierto? Porque vemos esto de la bondad de Dios, de que Cristo viene a mostrar el carácter del Padre, y es como que sorprende un poco la actitud, ¿no es cierto?, como fría de Jesús. Es como que los discípulos están preocupados porque lo van a matar en Jerusalén, porque se muere Lázaro, y es como que Jesús la tiene atada, ¿viste? Es como que, bueno, no se preocupen, el día tiene 12 horas, estamos andando con Dios, ¿quién nos va a matar? Y Lázaro no es para muerte, tranquilo. Y yo me imagino siendo uno de los discípulos de Jesús, o sea, comiéndome las uñas, comiendo ansiedad, no sé si me van a matar a mí, si el amigo se muere y a él no le importa. O sea, trato de ponerme en esa posición y es difícil, ¿no? Pero sabemos que la diferencia, una diferencia de actitud, ¿no es cierto?, entre Jesús con todo el resto de los seres humanos, incluso con nosotros, era que él estaba en una comunión directa
24/7 con el Padre. Por eso es que el Padre le podía revelar y podían tener esta comunicación, que si nosotros quisiéramos la podemos tener, pero pasa que nosotros hablamos ahora con el Padre y quizás pasan 3, 4 horas y nos distrajimos con cualquier cosa y esa conexión se perdió. Y la vida de Jesús fue una conexión constante, es por eso que a él estas cosas no le preocupaban, sabía que Dios tenía la solución, confiaba y dormía en esa voluntad del Padre, y eso es una lección muy grande para nosotros, ¿no? Es lo que Un le traía ejemplo a seguir. tranquilidad. Es lo que le traía tranquilidad. Dice Hebreos 2, 14 al 15, que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El propósito de Jesús, de entrada, y del Padre en general, es librarnos del temor de la muerte. Sacarnos de ese miedo que estos últimos 2 años, sobre todo, han inculcado en la población, en la gente en general. Y me gustó mucho la nota 1 sobre esto, que está en el Deseo de toda la gente, es página 485, que dice: ¿no tiene el día 12 horas? Y dice la sierva: estoy bajo la dirección de mi Padre. Mientras haga su voluntad, mi vida está segura. Esa frase a mí me trajo mucha paz, porque es lo que nos motiva y nos mueve a nosotros a hacer, no hablo de locuras, pero sí de avanzar y hacer muchas cosas en esta vida que vos decís, pero vos no tenés RT seguro, no estás en blanco, sí que estamos en blanco, pero por la duda. Pero me refiero a muchas cuestiones que no te pagan mensualmente, no es que hay algo que... Y sin embargo, uno lo hace y uno avanza y es así, o sea, es porque el Padre así lo quiere y uno sigue avanzando y uno lo... Y la otra frase fuerte es: yo soy la resurrección y la vida, ¿no es cierto? Ahí en Jesús está la garantía. Que de hecho, bueno, hay una cita que no puedo, por una cuestión de tiempo, no agregué, pero aparece en las notas, ¿no es cierto? Que es la nota 2, que es: en Cristo hay vida original. Por eso por ahí quería comentarlo un segundito ahora, ya que en las perlas no va a estar, ¿no es cierto? Vida original que no proviene ni deriva de otra. Esto es la vida de Dios Padre, ¿no es cierto? Que en Juan 5:26 nos dice que así como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado a su Hijo tener vida en sí mismo. Esto implica tener la vida original, es tener la vida de Dios Padre, ¿no es cierto? Totalmente. Y Cristo la tenía en sí mismo, por eso él pudo decir más adelante de esta historia: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Pero en este caso también lo dice como un seguro, ¿no es cierto? Para que sus discípulos aprendan que mientras Cristo estuviera ahí, mientras Cristo dependiera del Padre, Cristo era la luz del mundo, Cristo era la resurrección, Cristo era la vida, o sea, Él era su seguro de vida y es nuestro seguro de vida para todos, ¿no es cierto? Buscaba mientras hablaba que esto está también, lo que vos decís, en Mensajes Selectos tomo 1, creo que es el capítulo 43. Y dice que esa vida que tenía era la vida de Dios y que Cristo tenía, y que nosotros también podemos tener. La podemos poseer mediante Cristo. Bueno, vamos a avanzar entonces. La verdad que está muy buena. No sé qué pensar, Robert, pero hasta ahora viene muy interesante. Vamos a avanzar con la segunda parte, que yo creo que es muy prometedora, a cargo de nuestro hermano Carlos Hernández de Puerto Rico. Así que, mi hermano, te escuchamos con mucha alegría. Y bueno, adelante, mi hermano. Saludos y bendiciones, amigos y hermanos. Para mí un gozo poder compartir con cada uno de ustedes en el repaso de la lección de Escuela Sabática. Esta lección que estamos estudiando este nuevo trimestre es de la vida de Jesús, parte 5. Y a mí me tocó la segunda parte de las preguntas de esta semana, que tienen que ver con la resurrección de Lázaro. Y vamos a comenzar a ver cada una de ellas. A mí me tocó desde la pregunta 10 en adelante. Vamos a ver qué nos dicen las preguntas y qué nos dicen los versículos, y vamos a estar, ¿verdad?, comentando un poquito en cada uno de ellos. La primera pregunta dice: ¿cómo se sintió Jesús cuando vio a la gente llorando? ¿Qué pregunta hizo? ¿Qué pregunta surgió en la mente de algunos? Y esto, el contexto es en Juan 11, del versículo 33 al 38 o al 37, nos dice, sí, al 38.
Y es interesante porque María acaba de llegar corriendo hasta donde Jesús y se tiró a sus pies y le reclamó prácticamente, le dice, si hubiese estado aquí mi hermano, no hubiera muerto. Y nos dice los versículos 33 al 38, Jesús entonces, como la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se embraveció en espíritu y se alborotó a sí mismo, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dicen, Señor, ven y ve. Y lloró Jesús. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y unos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que éste no muriera? Y Jesús, por eso, embraveciéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro donde había una cueva, la cual tenía una piedra encima. Cuando dice embraveciéndose, la mayoría de las versiones, y me parece que es la más correcta, es conmoviéndose, ¿verdad? Siendo turbado, teniendo un dolor, un pesar. Y lo que vemos en respuesta a las preguntas que estábamos viendo es que Jesús se sintió identificado con el dolor de las personas. Jesús lloró. Dice la pregunta, ¿cómo se sintió Jesús? Pues se sintió entristecido, se sintió apenado, él lloró. Y no lloró por la pérdida de Lázaro, porque él sabía lo que Dios iba a hacer, o lo que Dios iba a hacer por medio de él. Él estaba llorando por el dolor que la muerte causa, él estaba llorando por el dolor de la separación, él estaba viendo a la muerte como el enemigo que causa este dolor y sufrimiento en este mundo. Y sin duda alguna la muerte es enemiga de Cristo y la muerte será el último enemigo que será destruido, según nos dice Primera de Corintios, capítulo 15. Y nos parece interesante, ¿verdad?, que Jesús sienta dolor por el dolor de otro. Nos llama mucho la atención cómo, aún sabiendo que ese llanto se va a tornar en gozo y en alegría, al Jesús ver el sufrimiento y conocer lo que está en el corazón de las personas, porque así nos dice también el Evangelio de Juan, que Jesús conocía lo que estaba en el corazón de las personas. Él ve ese dolor y se conmueve por ese dolor y llora por ese dolor. Y no solamente vio eso, sino que cuando nosotros leemos la nota 3 también se nos añade que él vio hacia el futuro todo lo que la muerte causaría y todo el dolor que la muerte ocasionaría a la raza humana y vio a multitudes perdiéndose, rechazando, vio la dureza de corazón de muchas personas, como a pesar de tener las evidencias, rechazaban una y otra vez esa evidencia y se endurecían para rechazar al Mesías, y rechazando al Mesías rechazaban la vida. Así que nos llama la atención eso, cómo se sintió Jesús. Se sintió triste profundamente, pero era por ver todo lo que causaba el pecado y la muerte. ¿Qué pregunta hizo? Jesús preguntó, ¿dónde le pusieron? ¿Dónde estaba puesto Lázaro? Y también la lección nos pregunta que qué pregunta surgió en la mente de algunos. A Lázaro lo habían puesto en una tumba, en una cueva con una piedra sellándola. Y la pregunta que surgió en la mente de algunos, ¿acaso que hizo que los ciegos pudieran ver, acaso no pudo haber evitado que su amigo muriera? Cuando ellos lo vieron llorar, dijeron, mira cómo le amaba, pero ¿acaso no podía haberlo evitado él? Pensando que estaba llorando por Lázaro y no por toda la circunstancia tan triste que estaba contemplando, y no solamente contemplando, que estaba conociendo, porque como mencionamos ya, él conocía lo que estaba en el corazón de las personas. Así que son preguntas que surgen por una mal comprensión de lo que estaba pasando. Ellos no sabían que Jesús estaba llorando por ellos. Ellos no sabían que Jesús estaba llorando por los líderes. Ellos no sabían que Jesús estaba llorando por multitudes a través de toda la historia que por endurecer su corazón rechazaban todas las evidencias de la verdad que recibían. La pregunta número 11 dice, cuando llegaron al sepulcro, ¿qué ordenó Jesús que se hiciera? ¿Qué protesta se hizo? ¿Y qué reprimenda suave administró Jesús? Leemos los versículos 39 y 40 que dicen así. Dice Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dice, Señor, hiede ya, que es de 4 días. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y nos llama mucho la atención
que Jesús dio la orden que fuera quitada la piedra, a lo que interviene Marta diciendo que ya hiede, ya apesta, ya tiene mal olor debido a que ya un muerto de 4 días. Y Jesús le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y nos llama la atención esto de ver la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es su carácter. La gloria de Dios es su carácter. ¿Y cuál fue el carácter de Dios que Cristo manifestó en ese momento? El de dar vida, el de querer dar vida, el de vencer a la muerte. Interesante que el deseado de toda la gente nos dice que si Jesús hubiese estado donde estaba Lázaro, Lázaro nunca hubiera muerto, porque la muerte, Satanás, la enfermedad, todo hubiese tenido que huir delante de la presencia de aquel que es el autor de la vida. Tremendo, que si Jesús hubiese estado allí, su sola presencia hubiese evitado que Lázaro hubiese caído en los lazos de la muerte. Así que vemos que es la gloria de Dios, o parte de la gloria de Dios, el ser dador de vida, el querer dar vida, porque recordemos que Jesús nos reveló al Padre. Todo cuanto hizo Jesús lo hizo para revelar al Padre, y él oró diciendo, te he revelado, te he declarado, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, y se le he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Así que es tremendo que Jesús aún en esto está revelando al Padre y estaba revelando la gloria de Dios aún en el acto de resucitar a un muerto, porque Dios es quien vivifica, Dios es quien da vida. También leemos en la pregunta número 12, dice, ¿qué hizo entonces Jesús? ¿Con qué resultado? Leemos los versículos 41 al 44 que nos dicen, entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Entonces el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y su rostro estaba envuelto en un sudario. Les dice Jesús, desatadle y dejadle ir. Varias cosas dignas de ser resaltadas, o sea, hay muchísimas, pero en cuanto a lo que estamos discutiendo, y en cuanto a la pregunta en sí mismo, se nos dice, ¿qué hizo Jesús? Lo primero que hizo Jesús, ¿fue dar la orden? No, fue orar. ¿Se puso a declarar sin orar? ¿Se puso a hacer las cosas sin hablar con su Padre? No. Él primero habló con su Padre. Él primero habló con su Padre y le agradeció porque él sabía que su Padre siempre lo escuchaba. Y es muy interesante ver cómo él dice que él sabía que el Padre, lo había escuchado. Vemos que nos dice en el versículo 42, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije, para que crean que tú me has enviado. Jesús sabía que su Padre lo escuchaba, pero él le agradeció a su Padre por haberlo oído, pero era para que la compañía supiese que Dios siempre nos escucha, que a Dios se puede ir clamando a Él y Dios siempre nos oye. Y eso es un aspecto muy interesante que tiene que ver con ir a Dios en el nombre de Jesús. Cuando vamos a Dios en el nombre de Jesús, cuando oramos al Padre en el nombre de Jesús, nos acercamos al Padre en el nombre, en el carácter de Cristo, nos acercamos al Padre entonces en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Jesús, que implica una certeza, una convicción de que el Padre siempre nos escucha. Así que podemos acercarnos confiadamente siempre al trono de la gracia, sabiendo que vamos a hallar oportuno socorro, porque tenemos un Padre que siempre nos escucha y que antes de que le pidamos ya Él sabe de qué tenemos necesidad. Ahora, el segundo punto es que Jesús dio la palabra, dio la orden, Lázaro, ven fuera, y Lázaro resucitó. Cristo tiene poder sobre la muerte. Cristo es el autor de la vida, como dice Pedro. Cristo es el espíritu vivificante que puede dar vida. Cristo es aquel que tiene palabras que son espíritu y son vida.
Y cuando Cristo habla, las cosas ocurren. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. Tremendo. Y esto nos anticipa ese precioso momento cuando Cristo venga y diga despertad, despertad, despertar los moradores del polvo, y los llame así y diga venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es tremendo, ¿no? Esa imagen. Y si nos sorprende imaginarnos cómo fue esta resurrección de Lázaro, más nos sorprende cómo será la resurrección de los muertos en la segunda venida de Cristo. Continuamos con la próxima pregunta. ¿Cómo afectó el milagro a diferentes personas que lo vieron? Y eso está bien interesante porque las obras de Cristo siempre tienen diferentes reacciones. Unos lo aceptan y lo reciben, pero otros lo rechazan. Y los que se vuelven indiferentes, que asumen una posición más neutral, terminan eventualmente también rechazando, porque no se puede ser indiferente. No se puede decir, no, esto no es un tema importante, que yo acepte esto, no lo acepte. Toda verdad bíblica apunta a conocer a Dios tal como es y a ser liberado de los engaños del enemigo, y toda falsa comprensión de cualquier tema es un engaño del enemigo para desvirtuar y distorsionar quién es Dios. Así que vamos a ver las diferentes reacciones que surgieron. Versículos 45 en adelante dice: entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús creyeron en él. Mas unos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Y los sumos sacerdotes y los fariseos juntaron concilio y decían: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Tremendo, ¿no? Lo que aparece en estos versos. Dice que muchos creyeron en Jesús, dice que otros fueron a los fariseos, le dijeron lo que Jesús había hecho. No se nos dice con qué intenciones lo dijeron, no se nos dice que fue para ver si ellos hacían algo al respecto, o lo hicieron simplemente para ver si los fariseos creían ahora y aceptaban a Jesús. Hay personas que si algún líder no lo acepta, pues retrasan su toma de decisión. Si tal pastor todavía no ha aceptado tal verdad, o si tal líder todavía no ha aceptado X o Y enseñanza de la Biblia, pues yo demoro mi toma de decisión porque pues todavía tengo mis dudas, porque espero que los líderes lo acepten. Y eso era lo que ocurría en los tiempos bíblicos y todavía ocurre en los días de hoy. Lo interesante es que los mismos sacerdotes y fariseos reconocían que él hacía muchas señales, pero querían hacer algo, querían deshacerse de él. Ellos no estaban pensando en el reino de Dios, ellos no estaban pensando en la gloria de Dios, ellos lo que estaban pensando era con los ojos de la carne. Y no querían perder su puesto, no querían perder su posición, no querían perder la posición con los romanos, etc. Y la próxima pregunta nos dice: ¿qué pregunta desconcertante se planteó el Sanedrín judío convocado inmediatamente después de la resurrección de Lázaro? Eso lo contestamos ya parcialmente. Decían que estaba haciendo muchas señales y tenían que hacer algo, porque si no los romanos iban a quitar su lugar, su puesto, su gobierno, etc. Pero el concilio llegó a una decisión. ¿Por medio de quién? Por medio de Caifás. Si lo leemos en los versículos 49 y 50 y 53, dice: Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Así que desde aquel día consultaban juntos para matarle. Así que Caifás fue quien dijo que había que darle muerte finalmente, que no saben que conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda una nación se pierda. Y es interesante el comentario que nos hace Elena de White en la lección con respecto a este punto. Nos hablan de que eran una profecía, pero también en la nota 4 se nos indica algo muy, muy interesante. Dice que al declarar que un hombre moriría por toda la nación, Caifás demostró que tenía
cierto conocimiento de las profecías, aunque muy limitado. Pero Juan, al describir la escena, toma la profecía y expone su amplio y profundo significado. En los labios de Caifás, esta preciosísima verdad se convertía en mentira. La idea que él defendía se basaba en un principio tomado del paganismo, que un hombre muera por la nación. Tiene un sentido profético en el que es cierto, pero en el sentido que Caifás lo está diciendo, es un principio pagano en el que se sacrifica algo a las deidades para que éstas favorezcan a los hombres, o muestren favor, o de alguna manera puedan darle amor y puedan ser protectores y podrían ser benefactores, es la palabra que está buscando, benefactores de tales que hacen los sacrificios. Así que sigue diciendo, entre los paganos el conocimiento confuso de que uno había de morir por la raza humana lo había llevado a ofrecer sacrificios humanos. Así, por el sacrificio de Cristo, Caifás proponía salvar a la nación culpable, no de la transgresión, sino en la transgresión, a fin de que pudiera continuar en el pecado. Y por este razonamiento pensaba callar las protestas de aquellos que pudieran atreverse, no obstante, a decir que nada digno de muerte habían hallado en Jesús. Habían hombres en el Sanedrín que aparentemente decían, no hemos hallado nada digno de muerte en este hombre. Y Caifás apeló a un concepto errado de lo que es la expiación, donde el hombre busca apaciguar a una deidad por medio de algún sacrificio, y de esa manera ya que la deidad pueda ser benefactora de ese hombre que ofrece el sacrificio, y de alguna manera convertirse en perdonado, en bendecido, en disfrutar de ciertas bendiciones a costas de que alguien pague, y así pues se satisfizo las demandas de esa deidad. Sin embargo, esto no es otra cosa que, como dice aquí en la cita, que es salvar en la transgresión. Él pretendía que la nación fuera salvada en su transgresión, en su pecado, por medio del sacrificio. Así que muy, muy interesante ese punto. ¿Verdad? Da para desarrollarlo en otros temas. También seguimos leyendo las preguntas que nos quedan. La última. Después de esto, ¿a dónde fue Jesús? Entonces el versículo 54 nos cuenta dónde fue Jesús. Y nos dice, de manera que Jesús ya no andaba manifiestamente entre los judíos, mas se fue de allí a la tierra que está junto al desierto, a una ciudad que se llama Efraín, y se estaba allí con sus discípulos. Así que Jesús se retira de esta región donde había muchos judíos, se retira a un lugar menos poblado cuando él sabía que se estaba consultando para matarle. Decidió alejarse, decidió poner distancia y se retiró a un lugar para estar con sus discípulos. Bueno, hasta aquí esta lección. Dios les bendiga. Espero que hayan aprendido algo, como yo sí lo aprendí. Espero que Dios nos siga dirigiendo en estos estudios. Dios les bendiga. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por este repaso de la lección, de las preguntas número 10 hasta la 17, como aparece ahí en el folleto de Escuela Sabática. Y la verdad, no mentimos cuando dijimos que iba a ser muy interesante. Estábamos recién charlando con Roberto de algunas citas y algunos comentarios que aparecen en el folleto y que los pusiste en manifiesto a la hora de presentarlos. Yo me acuerdo, arrancando con algunos comentarios de color, ¿no? Yo sé que el tiempo es cortito lo que nos queda. Me acuerdo en la escuela cuando nos hacían copiar versículos para memorizarlos y todos buscamos Juan 11:35, Jesús lloró. Sí. Porque, no sé, creo que debe ser de los versículos más cortos de la Biblia. El segundo más corto. No matarás, y después Jesús lloró. Mirá vos. ¿Y qué dimensión que tiene este pasaje en relación a lo que presentó Carlos, en relación a los sentimientos de Jesús, lo que él estaba sufriendo? No hay versículos que digan que Jesús se rió. Y no es porque Jesús no se haya reído y no se haya alegrado también de ciertas situaciones. Él participó de una fiesta y demás. Pero sí aparecen declaraciones que muestran
qué es lo que estaba ocurriendo en la vida de Cristo, cómo fue interpretado por la gente de su tiempo y qué era lo que realmente le estaba pasando a él respecto al problema de la muerte, y cómo todo esto también obró, ¿sí? Obró siempre no solo para beneficio de Lázaro, que vimos que era para que sea glorificado el Hijo de Dios, para mostrar la gloria de Dios, para que se muestre su carácter, para que si creyéramos, versículo 40, verían la gloria de Dios. Pero el propósito de Jesús, además de resucitarlo a él y darle vida, también era por darle vida a todos los que estaban alrededor. A los que se lo merecían, pongamos entre comillas, los amigos, Marta, María, los que estaban alrededor, pero también a los que no lo merecían y que después vamos a ver que estaban confabulando para destruirle. Y nosotros decimos, pero qué gente poco agradecida, ¿no? Porque después de ver esto lo que hacen es llevarle los informes a los fariseos, que después confabulan contra Jesús y que podrían, y si hubiesen sido más, si hubiesen esperado, pero habían cosas que tenían sus tiempos. Y vemos acá cómo todo esto estaba siendo visto tanto por Jesús como también por aquellos que estaban detrás de todas estas situaciones y veían y consideraban lo que estaba haciendo Cristo, no a la luz de manifestar esa gloria, sino porque esto les opacaba, ¿sí? Su ministerio, y termina manifestando lo que hay en su corazón, ¿sí? Es mejor destruir, es mejor quitar a esta persona y no que todos seamos destruidos, ¿sí? Operando en esto de Dios permite la destrucción, Dios quiere esa destrucción, y nosotros como religión lo que buscamos también es destruir en nombre de Dios a aquellos que pueden opacarnos o que pueden quitarnos el lugar. Como los cruzados. Sí. Bueno, Juan 16 se me viene a la cabeza, en fin, ¿no? Que pensarán que van a hacer algo en nombre de Dios, pero al final es porque no lo conocen, ni al Padre ni a Cristo. Vino a dar vida, y vino a dar vida por aquellos que lo querían matar. Digo, qué diferente nosotros, que a veces hacemos las cosas solo por los que nos pueden hacer un bien, y se manifiesta que somos hijos de Dios cuando lo hacemos por aquellos que no lo merecen. Fíjate, un acto inconsciente cuando nombré los dos versículos más cortos, no matarás y Jesús lloró. Pero estaban ahí, yo cuando lo dijiste dije, wow, va por ese lado. Tremendo. Hay una cosita más que me gustaría comentar de acá, y te dejo, Robert, que es la cita número 4 que compartió Carlos, y realmente, no sé, a los dos nos llamó la atención, porque hemos leído el deseo de toda la gente, pero, a ver, nos está pasando con el tema del carácter de Dios, que uno vuelve a leer todas estas citas, y uno como que, wow, esto no lo había visto, esto está súper interesante, y es tan impresionante. Roberto decía, no sé si lo querés comentar, respecto a el comentario que hace Caifás, ¿no? Es mejor que uno muera y no de que todos perezcamos. Es decir, es un pensamiento pagano el dar sacrificios humanos, y de que ese sacrificio es salvador para para toda la nación, ¿no? O sea, claro. No sé, pienso en pueblos indígenas que veían el volcán, ese dios, y que tenían que tirar a una persona a ese volcán para que no estallara y calmar la ira de esos dioses. Sí, nunca había relacionado el tema de los sacrificios humanos con esto que decía Carlos, ¿no? De que ya había una creencia de que un humano tenía que morir por el resto de la humanidad, entonces por eso nacen los sacrificios humanos. En este caso, obviamente, tratando de el mismo ser humano de elegir a alguien que no era el Hijo de Dios, o sea, nunca lo iban a poder replicar, pero nunca había reparado en ese inicio, de cómo inician los sacrificios humanos en esta tierra, ¿no? Es interesante que hasta el día de hoy se siguen repitiendo todas estas situaciones, viendo en el otro el problema y viendo que en la eliminación del otro está la solución. Sí, no sé, pienso hoy en día, murió un ladrón y todos están felices en la muerte de ese ladrón. Pienso en momentos de la historia, es mejor que los judíos sean eliminados en la Alemania nazi, y así nos podemos encontrar un montón de situaciones. Acá en Argentina, la izquierda hay que eliminarla, o la derecha hay que eliminarla. Sí, casi todos piensan que son representantes de Dios cuando lo hacen, como que tienen el derecho para hacerlo y que está bien, como que son el brazo ejecutor de Dios, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que dice esta cita es que el propósito de eliminar al otro no es para redimirse uno o para... A ver, sí, uno quiere redimirse, pero no
del pecado, sino en tus pecados. Claro. ¿Sí? O sea, no hay una transformación de la persona y si bien esto fue profetizado y Juan lo declara como que lo dijo porque era sacerdote, no lo hizo pensando en cambiar en sí mismo, porque en cierta medida Cristo venía para salvarnos a todos. Y era cierto, tenía que uno morir para que todos tengan vida. Pero no fue algo que el ser humano propició, sino porque fue algo que Dios propició por nosotros. Y esto es lo maravilloso. Y qué interesante hubiese sido si Caifás lo hubiese entendido como sumo sacerdote de lo que estaba ocurriendo allí. Así es. Querramos o no querramos, la historia se va a cumplir. La profecía se va a dar. El tema es cómo estamos viendo a Jesús. ¿Estamos viendo que Él está llorando por el otro o está llorando también por mí? Cuando hablamos de todo esto que está pasando, ¿es justamente para el otro? O también, pues hoy hablábamos de esto de lo que comentaba Carlos. Hay algunos que están esperando hasta que el pastor no lo acepte. ¿Y será que está hablando solamente por ellos o está hablando también por mí? ¿Qué me está impidiendo a mí, que yo estoy pensando en tal persona o en tal sujeto, qué me está impidiendo a mí también el encontrarme con Cristo? ¿Sí? ¿Será que Cristo está llorando por mí? ¿Será que Él está esperando que también transforme mi corazón para poder acercarme a Él? Ojalá pudiera transformarlo, ¿no? Así es. Es una obra de Cristo hacerla. Así es. A mí me llamó la atención algunos detalles, me gustan mucho los números. Por ejemplo, acá con Lázaro, vemos que hubo una resurrección, alguien que Jesús vuelve a la vida. Y es interesante que se tomó 2 días para digerir la noticia, tardó 4 días en llegar. 6. Y al 7º día pide que abran la tumba y lo resucita, ¿no? El número 7 como un símbolo de la resurrección. Y también me acordaba que esto se repite, por ejemplo, con la hija de Jairo. Mira. Estaba Jairo, estaba su esposa, y Jesús pide que solamente entren 3 de sus discípulos, que entren a la 5. casa. Más Jesús 6, y la niña es la número 7 que termina resucitando. Podemos verlo también, por ejemplo, en la transfiguración. Aparecen Moisés, Elías con Jesús, y Jesús había pedido solamente 3 discípulos. Y la 7ª es la voz del Padre glorificando al Hijo. Es una curiosidad, ¿no? Este número 7 siempre teniendo que ver con resurrección, sanación, liberación, glorificación. Es bastante curioso. Y en el caso de Lázaro, se utilizó, esto lo dice también el deseado de todas las gentes, específicamente se dejaron pasar todos estos días para que el cuerpo estuviese realmente podrido, o sea, fue a propósito. Porque si hubiese sido quizás un día... No hubiesen creído, hubiesen pensado que no estaba muerto por completo. Todas las personas, claro, siempre, especialmente los judíos, los fariseos, todas estas personas que se complotaban contra Cristo, los sacerdotes mismos, siempre le buscaban la quinta pata al gato para tratar de explicar el milagro y que no era un milagro. Al ciego lo acusaron, al ciego que curó Cristo, que era de nacimiento, acusaron a los mismos padres de haber mentido y que en realidad estaba actuando, ¿no? Si hubiese pasado medio día, un día, 2 días, hubiesen inventado que no sé, que hay una enfermedad que te disminuye el pulso al mínimo, pero en realidad no te moriste, y entonces Jesús lo único que hizo fue tocarlo, reaccionó. Acá no había chance, estaba podrido, o sea, olía mal. Y siempre que Jesús hacía uno de estos milagros o estaba en una ocasión importante, había espías, siempre había representantes de los sacerdotes y de los fariseos, siempre. Entonces en este caso abrieron la tumba y ellos olieron el olor a podrido, lo olieron, se taparon las narices, les dio asco, y cuando vieron a Lázaro levantarse y vieron la piel de Lázaro como un bebé, no pudieron decir absolutamente nada. Cuando regresaron a los sacerdotes y contaron el milagro, ahora vamos a ver algunas citas, muchos de ellos, incluso se puede decir que hasta la mitad, no tenían duda de que se estaba hablando del Hijo de Dios. No tenían duda. Y bueno, algo parecido en la resurrección, después cuando les pagan para callarlos, ¿no? Pero Jesús llegó hasta el punto de hacer lo que fuese posible para que ellos vieran con sus propios ojos y creyeran, y ni aún así sucedió, ¿no es cierto? Qué interesante, ¿no? Nuevamente, Cristo preocupado por alcanzar
porque él podría haberlo resucitado al día siguiente. Pero el deseo de Jesús era poder alcanzar a aquellos que podían tener estas excusas. Y el resultado de tener un corazón con esa enfermedad incurable, como es el orgullo, la soberbia, hizo que el resultado fuera la destrucción. Por eso, digo, te pone en contraposición, ¿qué es más peligroso? ¿La muerte de Lázaro o el corazón endurecido de los fariseos? ¿Qué es más peligroso? Ni hablar. En la mayoría de los dirigentes obviamente no se logró nada, pero tenemos algunos casos como José, Arimatea y Nicodemo que siendo parte, ¿no es cierto?, de o el Sanedrín o siendo hombres muy populares y poderosos terminaron creyendo. O sea, no fue en vano todo lo que Jesús hizo. Totalmente, totalmente. Así que bueno, con esta parte y ya introduciéndonos con algunas porciones de la sierva de Dios, nos vamos a introducir a las... Y de esta manera nos metemos a la última sección del programa de Tiempo de Reunión, titulado Perlas escogidas de los testimonios. Se lo dejé para que ustedes lo digan. Y a cargo de nuestro hermano Roberto. Bueno, si querés, me ayudás a poner en pantalla las citas que yo tengo. ¿Cómo no? Me olvidé de ponerlo ahí. De este lado. Elegí 4, hay una que está dividida en 2 porque es más larga, pero son a mí citas que me han impactado mucho en su momento. La primera, vamos a ir como en un orden cronológico, ¿no? Dice, los discípulos se asombraron de las palabras de Cristo cuando dijo, Lázaro es muerto, y huélgome que yo no haya estado allí. ¿Habíase mantenido el Salvador alejado por su propia voluntad del hogar de sus amigos que sufrían? Y acá presten atención a esto. Aparentemente había dejado solas a Marta y a María, así como al moribundo Lázaro. Pero no estaban solos. Cristo contemplaba toda la escena. Después de la muerte de Lázaro, las enlutadas hermanas fueron sostenidas por su gracia. Jesús presenció el pesar de sus corazones desgarrados mientras su hermano luchaba con su poderoso enemigo, la muerte. Sintió los trances de su angustia y dijo a sus discípulos, Lázaro es muerto. Pero Cristo no solo tenía que pensar en aquellos a quien amaba en Betania, tenía que considerar la educación de sus discípulos. Ellos habían de ser representantes ante el mundo para que la bendición del Padre pudiese abarcar a todos. Por su causa, permitió que Lázaro muriese. Si le hubiese devuelto la salud cuando estaba enfermo, el milagro que llegó a ser la evidencia más positiva de su carácter divino no se habría realizado. A mí esto me vuelve loco porque Jesús estaba a 4 días de camino. No estaba en la misma ciudad, no estaba a 1 kilómetro como para poder verlas. Estaba a 4 días de camino. Pero sin embargo, la sierva del Señor dice que Cristo contemplaba la escena. Cristo sostuvo a María y a Marta. Cristo presenció el pesar de sus corazones desgarrados. Y estando a 4 días de distancia, él en su vida humana dijo Lázaro es muerto. No le mandaron un mail, no le mandaron un WhatsApp, no le mandaron un Telegram. Cristo, que estaba a 4 días de distancia, Cristo también estaba con María y Marta en su personalidad divina, ustedes entenderán, consolándolas, ustedes entenderán. Y Cristo vio cuando Lázaro murió. En su personalidad divina, Cristo vio cuando Lázaro murió y en su personalidad humana dijo, Lázaro es muerto. No sé qué te parece a vos, para mí es... Tremenda cita y reveladora respecto justamente a lo que decís, ¿no? A su persona divina y cómo en la tierra estaba actuando. El deseo de él es que fuera glorificado para que esto se extendiera, para que todos pudieran tener de esta gracia, ¿no? De esta bendición que hoy gozamos de tener a Cristo en nuestro corazón. Pero es maravilloso verlo también operando en ese mismo momento, ¿no? A la misma par. Y hoy nos sucede lo mismo. Cristo no está en el santuario celestial. Él no está también intercediendo por nosotros y por medio de su persona divina en nosotros, en nuestro corazón.
Esta cita yo sé que para todos los que creemos en que la identidad del Espíritu Santo es Cristo mismo, despojado de su personalidad humana e independiente de ella, estas citas son confirmaciones que nos dan una felicidad, una alegría. Totalmente. Y sé que la deben estar anotando, la deben estar subrayando y la van a empezar a compartir por todos lados, porque a mí cuando yo la leí, es como, Sí. que es una explosión de placer en este sentido. Es una felicidad y un consuelo. Así es. Avanzamos en la cita 2. Ya esta cita nos habla de cuando Jesús estaba de pie delante de la tumba, ¿no es cierto? Sereno, Cristo estaba de pie delante de la tumba. Una solemnidad sagrada descansa sobre todos los presentes. Cristo se acerca aún más al sepulcro y alzando los ojos al cielo dice: Padre, gracias te doy que me has oído. No mucho tiempo antes de esto, los enemigos de Cristo le habían acusado de blasfemia y habían recogido piedras para arrojárselas porque aseveraba ser hijo de Dios. Le acusaron de realizar milagros por el poder de Satanás. Pero aquí Cristo llama a Dios su Padre y con perfecta confianza declara que es el Hijo de Dios. En todo lo que hacía, Cristo cooperaba con su Padre. Siempre se esmeraba por hacer evidente que no realizaba su obra independientemente. Era por la fe y la oración como hacía sus milagros. Cristo deseaba que todos conociesen su relación con el Padre. Padre, dijo, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes. Mas por causa de la compañía que está alrededor lo dije, para que crean que tú me has enviado. En esta ocasión los discípulos y la gente iban a recibir la evidencia más convincente de la relación que existía entre Cristo y Dios. Se les había de demostrar que el aserto de Cristo no era una mentira. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Su voz, clara y penetrante, entra en los oídos del muerto. La divinidad fulgura a través de la humanidad. En su rostro iluminado por la gloria de Dios, la gente ve la seguridad de su poder. Cada ojo está fijo en la entrada de la cueva. Cada oído está atento al menor sonido. Con interés intenso y doloroso, aguardan todas las pruebas de la divinidad de Cristo. La evidencia que ha de comprobar su aserto de que es hijo de Dios o extinguir esta esperanza para siempre. Para mí es terrible esto que Cristo hizo porque generalmente Él no lo hacía. Él no hacía milagros para mostrar que... para demostrar su poder. Él no hacía milagros para llenar la expectativa de los demás. Mismo Satanás se lo negó. A Satanás se lo preguntó. Después también en los concilios, en su juicio, prácticamente en ese momento su tiempo ya había terminado y él le responde, ¿no? a Pilato, a Herodes: tú lo has dicho, sí, bueno. O sea, ya está. Ya, después de esto, o sea, este milagro de la resurrección de Lázaro era la prueba final para todos, porque ahí había representantes de todas las clases, de la gente pobre que creía, de la que no creía, de los ricos, líderes, de los fariseos, de los sacerdotes, de sus amigos, de sus discípulos. Había representantes de todas las clases de personas y que habían... O sea, o habían firmado como un acuerdo tácito entre todos. O sea, todos sabían que si Jesús podía realizar esto, era el Hijo de Dios. Eso no era discusión. Por eso es que estaban ahí mirando la tumba, esperando, creo, muchos, que no sucediese nada y poder burlarse y poder reírse. Y yo imagino, no sé si esto fue así, pero imagino, a los muertos en ese tiempo los vendaban todos, quedaban como momias. Imagino a Lázaro... A ver, esto, ¿no? Primero, uno lo ve podrido de alguien que está muerto 4 días y 5 minutos después ver al tipo que estaba podrido salir medio quitándose las vendas y con piel rosada como si fuese un bebé. Imagínense la cara de la gente que estaba ahí, como tipo de caricatura cuando la quijada se cae al suelo. Y acá, o sea... hay un convencimiento de todos, o sea, todos los que estuvieron ahí se dieron cuenta que Jesús era el Hijo de Dios. Y fíjense que ese era
el conflicto principal al cual Cristo se enfrentaba, que no le creían lo que él decía, que era hijo de Dios, que el Padre era su Padre, no le creían. Y este sigue siendo el conflicto central hasta nuestros días. Sin embargo, Cristo hizo todo para que lo creamos. Y no solo Cristo, el Padre también lo hizo, porque el Padre generalmente no se manifiesta a los seres humanos, no lo hace a través de Cristo y a través de sus ángeles. Pero estando Cristo acá, el Padre 2 veces dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y Cristo dice, Padre, sé que me has oído, quiero que crean que soy tu Hijo. Pero, y hasta el día de hoy, no lo hago por mí, lo hago por ellos, no es porque yo estoy dudando de esto. Hasta el día de hoy sigue siendo el mayor conflicto que la gente no entiende, no quiere aceptar y que Satanás se goza en eso. Es interesante que no dice, si soy hijo de Dios, Padre, que salga Lázaro afuera. Él cree, Lázaro, sal fuera. Listo. Él creía. Estoy seguro que me has oído, dice. la fe que tenía, la relación que tenía con el Padre era... Es así. Buenísima cita, Robert. Avanzamos, si querés, más, en la próxima. Sí, quedan dos. Esta es la escena de cuando Jesús lloró, la que vos te referiste, ¿no? Uh-huh. Dice, no lloró Cristo por la escena que tenía delante de sí, descansaba sobre él el peso de la tristeza de los siglos. Vio los terribles efectos de la transgresión de la ley de Dios. Vio que en la historia del mundo, empezando con la muerte de Abel, había existido sin cesar el conflicto entre lo bueno y lo malo. Mirando a través de los años venideros, vio los sufrimientos y el pesar, las lágrimas y la muerte que habían de ser la suerte de los hombres. Su corazón fue traspasado por el dolor de la familia humana de todos los siglos y de todos los países. Los ayes de la raza pecaminosa pesaban sobre su alma y la fuente de sus lágrimas estalló mientras anhelaba aliviar toda su angustia. Tremendo. Cristo estaba adelantado a todos. Su visión no solamente abarcaba a los que tenía a su alrededor, no abarcaba sus propios sufrimientos, lo que él tenía que enfrentar ahí inmediatamente, sino que abarcaba desde lo que él hizo, que fue la creación, ¿sí? Por voluntad del Padre, hasta que él pueda terminar con el dolor en su segunda venida. De hecho, recuerdo la oración de Juan 17, cuando él ora para que sus discípulos sean uno, como el Padre y el Hijo son uno. En esa oración también nos abarca a nosotros que ni siquiera existíamos. Dice, y por todos los que han de venir por causa de ellos. Tenía todo bajo control y nos amaba desde antes de existir. Qué terrible, ¿no? Pensar en que alguien sufrió por nosotros y que ese fue su mayor preocupación, ¿sí? No era la preocupación de si le iba a resucitar a Lázaro o no. Ese no era el problema, porque él es la vida. La preocupación es porque nosotros todavía no estamos entendiendo de los efectos que tiene el pecado en nuestra vida y que el único deseo de él es aliviarnos de eso, ¿sí? Y hasta que no entendamos de que tenemos a alguien que está con nosotros y no contra nosotros, él va a seguir sufriendo y él va a seguir llorando, esperando a que un día lo entendamos y vayamos corriendo a sus brazos como el hijo va al padre para agradecerle y para estar nuevamente protegidos en su amor. Está muy bueno lo que dijiste y creo que es una oportunidad para que incluso quede grabado el tema del pecado. Fíjense cómo dice que Jesús sufría por los resultados de la transgresión de la ley de Dios a través de los siglos. Y esto tiene que quedar claro. Dios no puede ni va a evitar las consecuencias del pecado, ¿sí? La gente va a morir, no se van a salvar todos, la gente va a morir. El pecado les va a quitar la vida, les va a acabar la vida, se las va a succionar a la vida, mientras Cristo va a mirar eso y va a sufrir porque Él no lo quiere. Esa es la manera en la que va a terminar el pecado. Pero no hay posibilidad de que esto pueda ser revertido si la persona no quiere aceptar, no quiere creer en la vida. Exactamente, o sea, esto no tiene vuelta atrás, o sea, hay muerte final porque el pecado va a terminar, porque la muerte va a terminar consumiendo la vida del último que no haya escogido a Dios. Totalmente. Y esto es Satanás, o sea, cuando la vida de Satanás sea consumida, ya está. Por su propia elección, ¿no es cierto? Cuando su vida se termine, cuando su aliento expire, la muerte deja de existir porque no hay otra víctima
en quien pueda posarse, ¿no es cierto? Pero aún hasta último momento el padre y el hijo van a mirar estas escenas con total angustia porque no dejan de ser sus hijos. Hasta el mismo Satanás, los ángeles y todos los pecadores no dejan de ser sus hijos, ¿no es cierto? Última cita, página 497 también del Deseado, hablando un poco de la parte de las conspiraciones sacerdotales. Ya en el concilio, ¿no es cierto?, que fue convocado para planear la muerte de Cristo, estaba presente el testigo con mayúscula, ¿sí?, que oyó las palabras jactanciosas de Nabucodonosor, que presenció la fiesta idólatra de Belsasar, que estaba presente cuando Cristo en Nazaret se proclamó a sí mismo el ungido. Podríamos decir el mismo testigo que también estuvo con María y Marta mientras Jesús estaba a 4 días de distancia, ¿no? Este testigo estaba ahora haciendo sentir a los gobernantes qué clase de obra estaban haciendo. También es el mismo testigo que luchó contra el príncipe de Persia, ¿no es cierto? La divinidad de Cristo. Estaba ahora trabajando para hacer sentir a los gobernantes qué clase de obra estaban haciendo. Gobernantes que ya habían tenido, entre paréntesis, el informe de la resurrección de Lázaro. Ya la mayoría de ellos ahora estaban luchando contra el hecho de haber visto que Cristo había resucitado a alguien después de 4 días de muerto con olor a podrido. Y aún así el testigo seguía haciendo sentir a los gobernantes la obra que estaban haciendo. Los sucesos de la vida de Cristo surgieron ante ellos con una claridad que los alarmó. Recordaron la escena del templo cuando Jesús, entonces de 12 años, de pie ante los sabios doctores de la ley, les hacía preguntas que los asombraban. El milagro recién realizado daba testimonio de que Jesús no era sino el Hijo de Dios. Esto yo imagino como si fuese un loro que le estaba picoteando el cerebro todo el tiempo. Este es el Hijo de Dios, resucitó un muerto, puede dar vida, es el Hijo de Dios. Sin embargo, vemos ahora lo que sucede, ¿no? Dice que las escrituras del Antiguo Testamento concernientes a Cristo resplandecían ante su mente con su verdadero significado. Imagino Isaías, ¿no es cierto? Perplejos y turbados, los gobernantes preguntaron, ¿qué hacemos? Había división en el concilio. Bajo la impresión del Espíritu Santo, los sacerdotes y gobernantes no podían desterrar el sentimiento de que estaban luchando contra Dios. Sin embargo, después de esto sigue la nota que ya habíamos leído, que Caifás se levanta con toda su enfermedad de orgullo y prepotencia. Y es mejor que un hombre muera y no que... qué interesante, Robert, pero qué interesante esto de que bajo la impresión del Espíritu Santo ellos están luchando con ese pensamiento. Y a veces uno dice, tengo que luchar contra contra gobiernos totalitarios para liberarnos del régimen y bla, bla, bla. Y lo que no estamos dándonos cuenta de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y que ya esa carne y sangre con la que nosotros creemos que tenemos una enemistad, están teniendo sus conflictos internos. Y que son esos conflictos internos, esa lucha contra Dios, de la cual dice, ¿quién me va a librar, ¿no?, de este pecado que es tan grande, las que lo termina destruyendo? No, mencionaba Miguel luchando o contendiendo con el príncipe de Persia para que dicte el decreto para que Israel pueda ser liberado. Y esto sigue pasando así, o sea, Cristo mismo y sus ángeles poderosos luchan a cada instante contra todos los políticos para que hagan lo correcto. Totalmente. Y a veces nosotros nos ponemos, ¿y cuál debe ser nuestra actitud? Y no digo que nosotros no podamos hacer algo a través de la voz y el voto, ¿sí? Pero no contra los políticos o de la lucha partidaria de si es de izquierda o derecha, sino a través de nuestras convicciones cristianas y a través, sobre todo, de la oración. O sea, tenemos un Dios que está actuando, que actuó en Nabucodonosor, cuando Jesús tenía 12 años, cuando Jesús tenía 33. De hecho, olvidamos que nosotros mal que mal vivimos en democracia. Cristo vivió en esclavitud. Dictadura, una dictadura la más... Fíjate esto que parece fuerte, nunca lo había dicho así. O sea, Cristo en su vida fue esclavo, porque era, o sea, todo lo que era la parte de Jerusalén
terminaban siendo una colonia de Roma, o sea, estaban esclavizados. Tenían ciertas libertades porque, bueno, Roma les decía, bueno, pueden tener su gobierno, mientras no paguen impuestos, pueden tener sus leyes religiosas. Le daban cierta libertad dentro de la esclavitud, pero eran esclavos. Y sin embargo, él nunca tuvo una posición, creo que lo dice también en el Deseo de toda la gente, nunca tuvo una posición partidaria y nunca se quejó. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Nunca habló de, no sé, corrupción en el gobierno, nunca se puso, porque sabía que ellos estaban teniendo sus luchas y que la forma de llegar a ellos era a través de la presentación misericordiosa, bondadosa, la presentación de su carácter, de quién era. Y eso era lo que estaba trayendo conflicto en la vida de todos estos gobernantes. Yo creo que una de las cosas que más les habrá dado fastidio y odio era que Cristo nunca reaccionó a sus provocaciones, a sus trampas, incluso cuando, no sé, lo abofetearon, lo escupieron, nunca amagó a reaccionar, o sea, siempre les devolvió bondad por bondad, hasta último momento que quizás pudo haber sido ya un poco indiferente, pero ya habían tenido todas las oportunidades, les había hecho cosas hasta para ellos mismos. Y bueno, o sea, cada uno toma su decisión en esta vida, ¿no es cierto? Es así. Qué paz nos da esto, ¿no? Qué paz, qué tranquilidad nos da de que saber que tenemos alguien que está en esos lugares. Quería pasar el separador y hacer un... bueno. No importa. Qué paz y qué tranquilidad nos da saber de que hay alguien que está intercediendo por nosotros, que nos da consuelo a nosotros y que también está velando por aquello que vos tal vez decís, por favor, que lo saquen del gobierno porque nos está trayendo una... Está velando ahí y los está ayudando, y que si tal vez hoy no han salido del gobierno, no han tenido ningún accidente o nada, es porque el Señor está ahí interviniendo en sus corazones para que busquen el bien, para que busquen la bondad, para que ayuden. Así que bueno. Y yo me llevo los dos de los puntos fundamentales de la verdadera doctrina de Dios, ¿no? Esta lección nos deja eso, a Jesús como Hijo de Dios, siendo el principal foco de conflicto en la humanidad, y después a Cristo mismo en su personalidad divina, siendo Espíritu Santo, actuando con todos los que Él ama, mientras físicamente está presente en otro lugar, ¿no es cierto? Esas dos verdades a mí me quedan hoy impregnadas más que nunca. Creo que es el centro del mensaje de lo que hemos visto, saber que Cristo es la vida, saber que Él desea hacernos el bien, saber que Él nos quiere ayudar y que Él está velando por todos, por los que lo aman y por los que no lo aman, y que el deseo es que también podamos reflejar ese carácter. Amén. Amigos, hermanos, hasta acá fue la transmisión, se nos fue un poquito el tiempo, pero el tema estaba bueno, no sé qué pensaron ustedes, ahí lo estamos leyendo también desde el chat. Les deseamos las más ricas bendiciones en esta jornada, les agradecemos a todos los que estuvieron compartiendo este enlace y les queremos comentar algo. Tanto hoy, seguramente hace 2 horas, y por la gracia de Dios hemos podido transmitir, si no, vamos a estar compartiendo el video de lo que se grabó hoy, el primer tema a cargo del hermano Daniel Benjar, ¿sí? El primer tema que inicia esta semana de fiesta de tabernáculos, fiesta de cabañas. Si lo podemos transmitir, te agradecemos por haber participado y haber compartido el enlace. Mañana a la mañana también estaremos compartiendo un tema, rogamos al cielo para poder transmitirlo, y si no, también posterior a eso los estaremos subiendo. Te agradecemos que vos puedas participar ahí. Van a haber temas a la mañana y a la noche. A la mañana 9 horas Argentina, y a la noche a las 19:30 Argentina, ¿sí? Siempre Argentina estoy hablando. Sí, quizás mencionar que por cuestiones de logística, nosotros no estamos iniciando en el primer día de la cabaña, ¿no es cierto? De las cabañas. Que sería eso, 11 al 12. Claro, eso fue el miércoles, fue el primer día, martes por la noche, comenzando fue el primer día, y nosotros estamos hablando del primer día del congreso, de nuestro encuentro, ¿no es cierto? Eso vale la pena aclarar porque después muchos preguntan, ¿no es cierto? Así que bueno, estén atentos a todo lo que vayamos compartiendo en las redes, ¿sí? Si están en nuestro canal de Facebook, o mismo tiempo de reunión en Telegram, o donde estemos compartiendo por aquí, no se pierdan ninguna de las programaciones, porque realmente van a valer la pena. Son 5 temas, 5 jornadas especiales, más la sexta, que es la del viernes, que es como la introducción. Lo que va a hacer Daniel, o lo que hizo, perdón, Daniel, fue la introducción a toda esta jornada. Gracias por habernos visto hasta acá, el video, y nos estaremos encontrando la semana que viene con el tema, la lección número 4, titulada La venida del reino, la vida importuna,
o inoportuna, no sé, ahora veremos cómo siguió esto, y que es 22 de octubre también, ¿no? ¿Qué fecha? Para el 22 de octubre, sábado, donde vamos a estar también recordando, ¿sí? No en el calendario hebreo o en el calendario bíblico, sino en el calendario secular, una fecha muy importante para el pueblo adventista, que tiene que ver con ese día de expiación, ¿sí? Nada más hasta acá de mi parte, Robert, no sé si me olvidé algo. No, los invito a que podamos orar, los que me quieran acompañar, en reverencia. Padre amoroso, amante que estás en el cielo, gracias por este estudio, gracias por tu palabra, por todos los tesoros, las perlas que nos das cada vez que vamos a tu palabra buscándote. Gracias porque nos das sabiduría, que nos da discernimiento para poder entender todo esto que hoy ha abierto nuestra mente, nuestro corazón. Y gracias, Padre, por habernos revelado una de las verdades más grandes, que es que Cristo es tu Hijo, y aceptarlo así como es, aceptarlo en nuestras vidas, aceptar que Él ha hecho todo lo necesario para que nosotros podamos tener vida eterna. Gracias. Y también gracias porque nos das de Él cada día en su forma invisible, en su divinidad. Nos das de Cristo cada día y te pedimos que nos puedas seguir dando más de Él. Amén. Que ese testigo invisible que estuvo en todas las edades también pueda estar junto a cada uno de nosotros. Que así como consoló a María y a Marta, también pueda consolarnos a cada uno de nosotros en nuestras dificultades, mientras trabaja también en el cielo por cada uno de nuestros casos particulares. Te rogamos perdón, Padre, por todas nuestras faltas, nuestros pecados, y que bendigas a cada uno de mis hermanos que también están viendo esta transmisión en este santo día de reposo que comienza. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, hasta el próximo encuentro de Tiempo de Reunión, al próximo viernes por la noche, comienzo de sábado. Un abrazo grande para todos. Bendiciones, Robert. Bendiciones. Chao, chao, nos vemos.